bueno que nos acompañan en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy tenemos un contenido preparado para todos ustedes sobre la quinta versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, que en esta ocasión fue dirigido a periodistas, comunicadores sociales, voceros institucionales de la provincia de Puerto Plata y fue realizado de manera virtual por la incidencia del COVID-19 en el país. En este programa especial, nuestra compañera Mildred Abreu conversará con Adalberto Grullón, director de medios informativos Teleantillas, además con Silvina Molina, quien es una destacada periodista argentina. En el segmento de noticias vamos a conocer todo lo relativo a esta quinta versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género. Noticias TC. El Tribunal Constitucional desarrolló con éxito la quinta versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la provincia de Puerto Plata. El acto de apertura contó con las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara. La igualdad de género forma parte de la agenda internacional y nacional como presupuesto indispensable para alcanzar el pleno desarrollo y la paz social. Esto implica un compromiso coherente por parte de todas las estructuras públicas y privadas de la sociedad, de forma tal que desde el ámbito de sus respectivas funciones y competencias contribuyan a erradicar toda práctica nociva que atente contra la mujer. Asimismo, la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, jueza y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del TC, presentó la metodología del taller. En esta ocasión es dirigido a la provincia de Puerto Plata, con el objetivo de concientizar a los medios de comunicación en nuestro país y potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social que contribuya a que profesionales del periodismo y de la comunicación social generen información neutral de calidad, apegado a la ética profesional y a la protección de los derechos fundamentales plasmado en nuestra Constitución Dominicana. En el evento, la catedrática española Juana Gallego dictó la conferencia Formación en Perspectiva de Género para un periodismo de calidad. Los medios de comunicación no pueden rehuir la responsabilidad social que tienen, que necesitamos más que nunca una información de calidad que diferencie el buen del mal periodismo, que el periodismo de calidad no solamente consiste en una información que aparezca, que tenga apariencia de calidad, sino que tiene que aportar una información contrastada, verídica y fiable. Esta jornada académica contó además con la participación de las periodistas argentinas Silvina Molina y Sandra Míguez, la catedrática española Susana Guerrero Salazar y los periodistas dominicanos Adalberto Grullón y Lisette Cuevas. El discurso de clausura estuvo a cargo de la magistrada Eunices Vázquez Acosta, jueza del Tribunal Constitucional y miembro de la Comisión de Igualdad de Género del TC. El Tribunal Constitucional instauró esta jornada formativa con el propósito de aportar contenidos que sirvan de base para sensibilizar tanto a periodistas como a quienes lo ejercen, para impulsar mejora en la manera en que se comunica la situación que viven las mujeres. Esto así por el rol que ocupan los medios de comunicación como protagonistas en el ejercicio de informar. El taller busca sensibilizar a los comunicadores y medios de comunicación para que potencialicen un ejercicio periodístico con responsabilidad social y fomentar el conocimiento a través del uso de una guía consensuada que sugiere un tratamiento adecuado de las informaciones relacionadas a la prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, y fue realizado los días 22 y 23 de julio de este año a través de la plataforma Microsoft Teams. Continuamos con las informaciones. El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional. Este pacto impulsará la realización de iniciativas que fomenten el estudio y difusión de la Constitución y sus valores entre los miembros de ambas instituciones y estudiantes del nivel superior. El presidente del TC, Dr. Milton Rey Guevara, y el ministro del MESIT, Dr. Franklin García Fermín, firmaron el convenio en una ceremonia celebrada en la sede de la Alta Corte ante la presencia de magistrados y funcionarios de ambas instituciones.
Es con verdadera alegría y entusiasmo que firmamos esta tarde este acuerdo marco de cooperación interinstitucional. Ray Guevara consideró la firma de este acuerdo una ocasión memorable y de singular importancia, pues da cumplimiento al artículo 35 de la Ley Orgánica del TC y de los procedimientos constitucionales, que establece la promoción de los estudios de derecho constitucional con el apoyo de universidades y otras entidades educativas. El hecho de que este acuerdo sea con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología nos colma de alegría y de entusiasmo, porque no solo hemos firmado acuerdos individuales con universidades diversas, un número importante de universidades, sino que ahora lo hacemos con el organismo rector de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De su parte, García Fermín dijo sentirse altamente honrado en este momento histórico que da inicio a proyectos que beneficiarán a ambas instituciones y al país. Estas dos instituciones firman este acuerdo con el propósito de trabajar juntas para la persecución y consecución del máximo desarrollo de sus miembros mediante actividades formativas basadas en los pilares instituidos en la Carta Sustantiva de nuestro país. Decirle, señor ministro, cuánto nosotros apreciamos esto, cuánto celebramos este acto. El acuerdo de cooperación contempla la realización de eventos y actividades de interés común tendentes a difundir el respeto a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales. El MESID, por su parte, desarrollará un programa de becas para los colaboradores del TC y los programas de másteres impartidos en universidades nacionales y extranjeras. En este orden, el Tribunal Constitucional se comprometió a colaborar con cursos, diplomados, talleres y conferencias sobre los derechos fundamentales, las normas constitucionales y aspectos jurisdiccionales en materia contenciosa administrativa para miembros del MESID, que a su vez promoverá el estudio de la Constitución a lo interno de su institución. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional realizó el acto de incorporación del personal administrativo a la carrera constitucional. El acto encabezado por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara, el Tribunal Constitucional incorporó a 38 servidores a la carrera constitucional que pertenecen al grupo 2 de los colaboradores que cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento de carrera constitucional para el ingreso a la carrera. Esta es la consecuencia lógica del compromiso de la entrega de la formación que ustedes han exhibido y tienen en el Tribunal Constitucional. Ese es el propósito. Ese es el propósito esencial. Solamente así se puede preparar un Estado para el desarrollo de la nación, con recursos humanos calificados que sean preservados y que continúen dando ejemplo de superación. El magistrado presidente afirmó que la incorporación de los nuevos servidores a la carrera constitucional demuestra la voluntad de este tribunal, así como de las magistradas y los magistrados del Pleno, quienes desde el primer momento compartieron la idea de crear una carrera constitucional que permitiera la continuidad y la permanencia de los servidores constitucionales. Nosotros estamos muy regocijados. Yo experimento particular complacencia y alegría cuando veo que ustedes se han esforzado, cuando veo que ustedes tienen un ánimo de prepararse, de seguir trabajando. En la actividad que fue realizada en la forma semipresencial, la coordinadora técnica de relatoría de la Secretaría, Melissa Peña Rodríguez, tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento y Kiara Minaya interpretó la canción Héroe. Este reconocimiento no nace un privilegio. Nace la reafirmación de la misión asumida desde el primer día y que se materializa en cada una de nuestras funciones, responsabilidades e iniciativas. La que todos conocemos, la de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales como lo establece nuestra Constitución. El Grupo 2 de empleados constitucionales incluidos a la carrera constitucional está integrado por servidores con un período de 3 a 4 años y 11 meses en el TC, que cumplieron con cada uno de los requisitos exigidos. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del licenciado Hostos Rizik.
Hostos Rizik es el director del Banco Centroamericano de Integración Económica para la República Dominicana. Esta visita de cortesía, que se llevó a cabo en el Salón del Pleno de esta alta corte, el doctor Ray Guevara y Rizik compartieron impresiones sobre temas de interés común. En el encuentro, Rizik firmó el libro de visitantes distinguidos del TC y recibió un conjunto de publicaciones editadas por este órgano constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Seguimos con más aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy, en el segmento Reflexión para Vivir en Constitución, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, ofrece para nosotros las palabras de apertura de la quinta versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género. Que lo disfruten. Reflexión para vivir en Constitución. En nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, reciban un cordial saludo. Esta es la quinta versión de este taller internacional, lo cual confirma no solo sus frutos, sino el compromiso de afianzar una cultura de respeto hacia los derechos de la mujer por parte de los medios de comunicación en el tratamiento y transmisión de la información. Es una realidad que los medios de intermediación informativa, que tantas veces son la voz de alerta de las distintas formas de discriminación que cotidianamente afecta a las mujeres, pueden implícitamente promoverla con un tratamiento de las noticias carente de perspectiva de género. Esto implica una doble discriminación hacia la mujer, tanto por la realidad cotidiana de la discriminación estructural que vive, como por la forma y los contenidos que sobre ella se resaltan en los distintos medios de difusión. Esto nació gracias al empeño de la magistrada emérita Katia Miguelina Jiménez Martínez. Los discursos sobre periodismo con perspectiva de género han sido crecientes en los últimos 25 años y de una u otra forma se han dado pasos tendentes a la consecución de un ejercicio periodístico con nueva orientación. Sin embargo, basta mirar la realidad y las noticias para reconocer que aún persisten importantes retos que van desde la forma en cómo se representa a la mujer desde los medios de comunicación hasta su limitada participación en puestos directivos de tales medios. La igualdad de género forma parte de la agenda internacional y nacional como presupuesto indispensable para alcanzar el pleno desarrollo y la paz social. Esto implica un compromiso coherente por parte de todas las estructuras públicas y privadas de la sociedad, de forma tal que desde el ámbito de sus respectivas funciones y competencias contribuyan a erradicar toda práctica nociva que atente contra la mujer. A pesar del uso creciente de las redes sociales que posibilitan la difusión directa de información por parte de la ciudadanía, lo que he denominado la opinión ciudadana, los medios de intermediación informativa siguen ocupando un rol insoslayable en la difusión de la información y en la influencia que ejercen
en el afianzamiento de los valores y principios que hemos asumido como estandarte del desarrollo. Es por esto que el Tribunal Constitucional, nosotros, en cumplimiento de la función pedagógica que expresamente nos encomienda nuestra ley orgánica, nos unimos a esta necesidad de fomentar un ejercicio periodístico con perspectiva de género capaz de transformar patrones y estructuras estereotipadas en detrimento de la mujer. No deben ignorarse o aminorarse los efectos negativos que ha tenido la pandemia en cuanto a los avances en materia de igualdad de género. El adecuado abordaje de esta realidad por parte de los medios de comunicación puede resultar determinante de cara a la solución de los nuevos retos que enfrenta la lucha por la igualdad de género. Lucha que no admite como excusa la existencia del COVID-19 para prorrogar el diálogo y la creación de mecanismos interinstitucionales capaces de responder con efectividad a los reclamos por la igualdad de género. Es grato contar una vez más con quienes han aportado su experiencia, su empeño, su talento y conocimiento para hacer de este taller tradicionalmente ya una fuente de implementación de buenas prácticas con enfoque de género en los medios de comunicación. Gracias del alma, gracias de todo corazón a Juana Gallego, a Susana Guerrero Salazar, a Sandra Míguez, a Silvina Molina, a Adalberto Grullón y a Scarlett Lisset Cuevas Vizcaíno, así como a todo el personal del tribunal comprometido con que este quinto taller de periodismo con perspectiva de género sea nuevamente una experiencia práctica, gratificante y memorable. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana un programa especial sobre el quinto taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Para ello conversamos con uno de sus expositores, el licenciado Adalberto Grullón Morillo, quien es experto en periodismo y comunicación, director de informativos Teleantillas. Bienvenido. Gracias, es un placer, Mildred, compartir con ustedes. Licenciado, conversemos sobre la incorporación de una agenda de género a los medios de comunicación. Para usted, ¿qué significa comunicar con perspectiva de género? Bueno, eso significa usar apropiadamente el lenguaje inclusivo, sin discriminación, obviando por todos los lados los estereotipos y cualquier lenguaje ofensivo. El lenguaje no es neutro, como algunos creen. El lenguaje identifica realidades, ¿verdad? Y una de las realidades que puede identificar es la discriminación de género en este caso. Entonces, hablar de perspectiva de género significa no discriminar con el lenguaje. Partiendo de lo que usted nos ha comunicado, ¿considera que en la República Dominicana se comunica con perspectiva de género? Hay muchos problemas en ese sentido. Y por eso se justifican que esfuerzos de capacitación y concienciación como este se realicen. Hay muchos problemas en ese sentido. Todavía hay quienes insisten en que decir hombre ya se está refiriendo a mujer también, a niño y a todo el género humano. Y no es así. No necesariamente es así. Estuvo muy demostrado cuando ustedes se recuerdan una vez que designaron en primer momento a una mujer coronela. Sí, bueno, no se le quería llamar coronela, ni había ese término, porque no había ninguna mujer que fuera coronela, que llegara a ese rango. Pues eso fue en la era del Candelier, pero de Jesús Candelier. Cuando Candelier designa a una mujer, le dice coronel, pues hubo grupos de mujeres y de algunos hombres que creemos en esto del lenguaje inclusivo, que protestamos. Y finalmente ya la gente le dice la coronela. Ahora tenemos una vocera de la policía, que es una coronela. ¿Cómo considera usted que pueden erradicarse los estereotipos de género en los medios de comunicación de la República Dominicana?
hay que asumir conciencia de la realidad, porque no se trata solo del lenguaje. El lenguaje es tan solo un ejemplo. Otro elemento muy común en los medios de comunicación es la exclusión de las mujeres como protagonistas de cosas positivas en la sociedad dominicana. Protagonista en el trabajo, protagonista en los estudios, protagonista en el quehacer social, protagonista inclusive en la participación política de las mujeres, el tratamiento igualitario o justo, si se quiere, porque es mucho lo que hay que hacer en el sentido. Todavía hay una realidad, y la realidad es que el género femenino está muy excluido de actividades fundamentales de la sociedad dominicana, sobre todo en la conducción de las principales actividades económicas, políticas y sociales. Digamos, en la banca, la mayoría de las personas que trabajan en la banca son mujeres, pero las que dirigen quienes dirigen son hombres. En la política, la mayoría de las que votan son mujeres, y eso quedó demostrado cuando las votaciones eran separadas. Hombres por un lado, mujeres por otro. Sin embargo, quienes dirigen los partidos, quienes dirigen el Estado dominicano, son predominantemente hombres. Ni siquiera la ley de cuota inclusiva, de cuota que se aplicó para el Congreso Nacional, ha resuelto el problema de la discriminación. Porque esa ley hablaba primero de una tercera parte, un 33% de la membresía de las cámaras legislativas, que deberían de ser mujeres, y posteriormente no menos de un 40%. Y resulta que en el Congreso apenas no llegamos ni siquiera a un 30% como promedio de la representación. Y lo mismo va a ocurrir en los ministerios. Fíjense que hay 22 ministerios, solamente 4 mujeres. Hay una situación. Entonces, hablar de perspectiva de género en el uso de la comunicación, en los medios de comunicación, implica no solamente usar un lenguaje inclusivo, sino también tratar de hacer un esfuerzo por mostrar esa realidad y cuestionarla. Es que las mujeres son menos inteligentes, están menos capacitadas que los hombres para dirigir las cosas públicas. Provocar unas discusiones en torno a ese tema. ¿Qué considera usted falta en la República Dominicana para que pueda comunicarse desde la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales? Bueno, hay muchos obstáculos que vencer. Uno de ellos tiene que ver con la conciencia. Lamentablemente, ni en las universidades, ni en el Colegio Dominicano de Periodistas, ni en otros gremios de los periodistas se está haciendo un trabajo sistemático de capacitación, no solamente en el manejo de técnicas, sino también en el manejo de responsabilidad social y de responsabilidad social y de concienciación. Porque hay muchos periodistas, muchas periodistas inclusive, mujeres, que dan cabida a informaciones sin fundamento, pero no es porque quieran hacer un daño, sino simplemente porque no manejan el tema, no manejan la información, no tienen los datos. Entonces hay que hacer mucho, pero muchísimo en ese sentido. Hay que vencer muchos obstáculos. Y uno de ellos tiene que ver con la capacitación. Las universidades deberían de establecer las cátedras de género como un eje transversal de la carrera de comunicación social, como lo han hecho en otras áreas. Como se ha hecho en otras áreas, eso podría ayudar bastante a crear conciencia. Yo creo que esfuerzos como el que han hecho varias instituciones. En este caso, el Tribunal Constitucional debe ser imitado. Esfuerzos de capacitación, de invertir, de pensar, de poner a reflexionar, no solamente al personal, sino también a la sociedad y a la gente que tiene como responsabilidad comunicar todos los días. Porque usted hablaba de responsabilidad social. La responsabilidad social del periodista, la primera responsabilidad es informar, pero informar con apego a la verdad, a los hechos. Eso es una condición intrínseca al periodista. Y para informar con apego a la verdad hay que investigar, definitivamente. No es que fulano dijo y fulano agregó. Yo necesito evidencia, necesito datos.
Entonces, ahí nos choca otro problema que tenemos. Y es que los reporteros y las reporteras, que son las que manejan la materia prima del periodismo, de la información a la sociedad, generalmente son muy jóvenes y necesitan experiencia, pero además están sobrecargados de trabajo. Esos muchachos, esas muchachas que trabajan en la televisión tienen que hacer 3 noticias, 4 noticias todos los días. Y el tiempo no le alcanza para profundizar en ello. Pero tienen otro problema, o hay otro problema en el periodismo. En los medios de comunicación se paga poco en comparación con el trabajo que se hace y la responsabilidad que implica hacerlo. Entonces, muchos periodistas tienen que apelar a un segundo empleo y hay quienes apelan a un tercero. Y todo esto se convierte en un obstáculo para mejorar la calidad de la información. Y la sociedad es la que paga la consecuencia a recibir una verdad parcial, ¿verdad? O una verdad distorsionada totalmente y no tener el contexto en que se producen los acontecimientos. Entonces, eso es otro problema muy serio. Las condiciones sociolaborales, que estoy refiriendo, del ejercicio periodístico en la República Dominicana. Pero por otro lado, usted tiene un Estado que con frecuencia ha intentado manipular al periodismo. Y lo manipula, ya antes era con la represión, ¿verdad? Se reprimía, se apresaba, se intimidaba. Ya no es así, ahora es con el dinero. Ahora es con el dinero. Se neutraliza el periodismo, se limita el ejercicio independiente del buen periodismo, ofreciéndote un empleo adicional aunque tú no tengas que ir a la oficina a trabajar del Estado. Creando un conflicto de intereses, porque imagínese usted que yo sea periodista, trabajo en una institución cualquiera, dígase usted el Ministerio de Obras Públicas, y al mismo tiempo te cubro informaciones de obras públicas. ¿Cuál es la calidad, la confiabilidad de la información que se supone que debe estar al servicio de la audiencia, al servicio de los lectores, al servicio de la ciudadanía? Eso crea un conflicto de intereses y eso no es una excepción en la regla en la República Dominicana. Hoy en día es la regla. La regla es que las y los periodistas, la inmensa mayoría, tienen al menos 2 empleos para poder sobrevivir. Y uno de ellos entra en conflicto con el de ser reportero o reportera independiente. Independiente me refiero de los poderes tanto públicos como los poderes fácticos. Ese es un problema muy serio que se convierte en un obstáculo. Licenciado Alberto, gracias por habernos acompañado. Para nosotros un placer, sobre todo la importancia de comunicar con perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales en la República Dominicana. Gracias Mildred. Gracias, muchísimas gracias. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de hoy vamos a hacer un recorrido histórico sobre las versiones anteriores del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género. El Tribunal Constitucional ha realizado 5 talleres internacionales de periodismo con perspectiva de género en la capital y en provincias de las regiones norte, sur y este del país, coordinados por la Comisión de Igualdad de Género de la Alta Corte.
El taller busca sensibilizar a los comunicadores y medios de comunicación para que potencialicen un ejercicio periodístico con responsabilidad social y fomentar el conocimiento a través del uso de una guía consensuada que sugiere un tratamiento adecuado de las informaciones relacionadas a la prevención de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. El primero de ellos tuvo lugar en Santo Domingo, los días 6 y 7 de julio de 2017, con la participación de más de un centenar de periodistas, voceros institucionales y comunicadores, coordinado por la magistrada emérita Katia Miguelina Jiménez, conjuntamente con las también magistradas eméritas Leida Margarita Piña Medrano y Ana Isabel Bonilla Hernández. Este es un maravilloso inicio en la gran tarea que implica humanizar a la comunicación. Confiamos que tanto el taller como la guía contribuyan al proceso de sensibilización respecto de la equidad de género en la actividad periodística y a mejorar el abordaje de las informaciones relacionadas a la mujer de cara a construir igualdad. Les invito a adoptar esta guía como auxiliar de consulta a diario. Al resaltar la importancia de este evento, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, dijo que es fundamental el rol de los periodistas, voceros institucionales y estudiantes de comunicación social, entre otros profesionales de la información. Todos y todas debemos unir esfuerzos para erradicar toda conducta de violencia y discriminación hacia la mujer, y de esta misión el Tribunal Constitucional no está exento, todo lo contrario, debe ser el primer obligado. El tema de perspectiva de género es un tema que transversaliza todos los aspectos de la sociedad y por eso es necesario que no solamente nosotros los periodistas lo manejemos y los conozcamos como lo vamos a hacer a partir de ahora, sino que debería ser abordado desde todas las áreas de la sociedad. En ese primer taller participaron como expositoras las expertas Juana Gallego Ayala, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, las periodistas Dixie Edith Trinquete, Silvina Molina y Millicen Uribe, cubana, argentina y dominicana respectivamente. Más adelante, en 2018, se desarrolló el segundo de estos talleres internacionales de periodismo con perspectiva de género, teniendo como escenario la ciudad de Santiago, los días 26 y 27 de julio de 2018, con la participación de más de un centenar de comunicadores santiaguenses. Al año siguiente, los días 4 y 5 de julio, se realizó el tercero de estos talleres en la ciudad de La Romana, coordinado por la magistrada Alba Luisa Bert Marcos, responsable de la Comisión de Igualdad de Género del TC. Hemos estado sorprendidos porque se han desbordado las expectativas que teníamos en relación a la cantidad de participantes. En segundo lugar, nosotros con este taller procuramos de manera puntual socializar, sensibilizar a la comunidad, comunicativa del Este, los periodistas, los comunicadores, los manejadores de medios, en el sentido de un lenguaje inclusivo, de tener mayor manejo en los medios respecto a la imagen de la mujer, de las niñas, de los niños, de la familia en sentido general. Yo creo que nosotros debemos de cambiar el lenguaje, que es lo que nosotros hemos estado viendo entre ayer y hoy, y creo que hemos aprendido bastante y ahora toca aplicarlo. En esta ocasión, actuaron como expositores las expertas Juana Gallego Ayala, Silvina Molina, Ana Andrea Villacacho, Susana Guerrero Salazar, Rosanna Figueroa y Adalberto Grullón, y correspondió a la magistrada Bert Marcos introducir el tema de apertura a cargo de la expositora española Juana Gallego Ayala de la Universidad de Barcelona. Los medios están cambiando. Veo y observo cada día que hay una mayor preocupación por cómo reflejar la violencia contra las mujeres. Este taller que estamos haciendo ahora, nos sirve para tener una idea diferente de lo que es perspectiva de género. Y creo que cuando ya me toque tratar el tema como periodista voy a tener una base un poquito más extensa de lo que es perspectiva de género. Pese a la pandemia, en 2020 tuvo lugar el cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a la región sur. Esta vez en la modalidad virtual, los días 22 y 23 de octubre de ese año.
La novedad para este taller fue la inclusión del magistrado Manuel Ramírez Usaña al catálogo de expositores. Al hablar en la ceremonia inaugural, el magistrado Ray Guevara destacó los importantes frutos que han dejado estos eventos en la misión de concienciar a los periodistas sobre la forma correcta de representar a la mujer en los medios de comunicación. De ahí que los medios de comunicación, ahora también presentes a través de las nuevas tecnologías digitales, están llamados a ser colaboradores de primer orden para transformar determinadas percepciones negativas propias de una cultura androcéntrica que afectan la dignidad de la mujer. Ray Guevara señaló parte de la Constitución que establece el trato igualitario entre mujeres y hombres. Dijo que no basta con que la Constitución proclame todo esto sin el compromiso ciudadano de garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Recientemente, los días 22 y 23 de julio, teniendo a Puerto Plata como sede, se realizó el quinto de esos eventos, también a través de la modalidad virtual, dada la presencia en el país de la pandemia de COVID-19. Entre los expositores estuvieron Juana Gallego Ayala, Scarly Lisset Cuevas Vizcaíno, Sandra Míguez, Susana Guerrero Salazar, Adalberto Grullón y Silvina Molina. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio diseñado para fortalecer la enseñanza de la Constitución y promover temas de interés para toda la ciudadanía. Sintoniza cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4 RD, los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional y accede a todos los programas en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. No te lo pierdas. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana, un programa especial dedicado al quinto taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Por ello hablamos con algunos de los expositores de este taller. Nos acompaña la licenciada periodista Silvina Molina. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y debo indicarle al público que usted es la responsable de la redacción de la guía para comunicar con perspectiva de género del Tribunal Constitucional. Así que para nosotros es un honor recibirla y justamente hablaremos sobre esta guía tan importante para la prensa y los medios de comunicación en la República Dominicana. Sí, así es. Cuando se hizo el primer taller de periodismo, de comunicación con perspectiva de género del Tribunal Constitucional, surge la idea de poder condensar en una guía los aportes de ese primer encuentro. Tuve el honor de que me eligieran para hacer ese trabajo, así que esa primera guía tiene los aportes del primer encuentro y tiene también algunos aportes propios para pensar cómo comunicamos con perspectiva de género. Y bueno, y este tipo de trabajo lo he hecho para otros organismos internacionales también, y lo que destaco de esta guía específicamente es que está pensada por un organismo constitucional como el Tribunal, y que además se hace un seguimiento de su implementación, porque nos vamos encontrando a partir de ese año, todos los años, más o menos para esta época del año, y vamos pensando cómo vamos evolucionando también en cuanto a comunicar con perspectiva de género, que no es nada más ni nada menos que comunicar con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Sí, efectivamente. Como usted indica, ha trabajado como consultora y experta en materia de género y comunicación. Y justamente un manual que usted escribió se refiere a noticias que salvan vidas. A mí me llamó mucho la atención el título y indagué un poco sobre ella. ¿Y cómo pueden los periodistas lograr emitir noticias que precisamente salven vidas, que tengan el impacto desde la igualdad, desde la inclusión y desde esa perspectiva de género que debe ser? Quienes hacemos periodismo tenemos una responsabilidad muy grande. Sin duda que para prevenir los feminicidios, la responsabilidad más grande
es de los estados, que tienen que tener políticas públicas adecuadas para prevenirlos y para las mujeres que están en situación de violencia de género que puedan tener una asistencia del Estado. Lo hará directamente, lo hará a través de las muchas organizaciones sociales que existen en nuestro continente y que acompañan a mujeres en situación de violencia, lo hará a través de leyes y de distintas políticas públicas en definitiva. Que el periodismo es parte de la sociedad, somos parte de la sociedad, y tenemos una gran responsabilidad para, a través de nuestras coberturas, visibilizar estas políticas públicas. Si no están, denunciar que no están, porque no se trata solo de hacerle reportajes a las mujeres que están en situación de violencia. Y ahí voy a tu pregunta. Muchas veces elegimos tratar el tema de la violencia de género solo reportando sobre un caso en particular. Y muchas veces la estamos poniendo en riesgo a esa mujer. El título de ese libro, que ya tiene unos cuantos años, vino a raíz de un hecho muy doloroso que pasó en mi país, donde precisamente una mujer en situación de violencia fue a un canal de televisión, desesperada, porque esa es otra cosa que tenemos que contar en periodismo. Cuando la mujer llega al periodismo es porque no la escucharon en el Poder Judicial, porque no la escucharon en los distintos organismos donde tenían que escucharla y cuidarla. Bueno, llega a un canal de televisión, ella quiere dar testimonio, tratan de cuidarla, o sea, le tapan un poco la cara, supuestamente no se identificaba muy bien quién era ella, pero en realidad su agresor sí identificó quién era ella y la mató. Y cuento esto, que ha pasado en mi país, ha pasado también en España, hay algunos casos, porque es la mayor prueba de la responsabilidad que tenemos. No se trata solo de exponer a las mujeres para que cuenten el drama que están pasando, sin tener cuidado de que estén cuidadas, porque las pueden matar, nada menos y nada más. Además, puede haber periodistas que tengan, por supuesto, expertise en otros temas, pero la mayoría de quienes hacemos periodismo no somos psicólogas, no somos abogadas, no somos trabajadoras sociales, es decir, no tenemos todo el conocimiento interdisciplinario que se necesita para abordar a una víctima. Y lo digo yo, que lo hice muchas veces y lo fui aprendiendo en mi trabajo de hace tantos años tratando estos temas. Entonces, tenemos que hacer notas preventivas, tenemos que denunciar cuando no hay políticas públicas ni apoyos para las mujeres en situación de violencia, y tenemos que hacer notas también por la positiva, para salvar vidas, mostrar cuántas mujeres con los apoyos necesarios salen de las situaciones de violencia y hacen nuevos proyectos de vida. Y esas son coberturas que están faltando en nuestros medios de comunicación también. Es cierto que las mujeres en algunas etapas de la vida siempre somos víctimas, hemos pasado por situaciones de violencia, pero somos mucho más que víctimas, somos también mujeres que nos hemos empoderado, que ocupamos cargos, que somos exitosas en nuestras profesiones, y muchas han salido de situaciones de violencia y hoy tienen mucho para contarnos. Entonces, el salvar vidas tiene que ver someramente con todo esto que te comparto. Sí, en la guía del Tribunal Constitucional, básicamente usted y otros que colaboran hacen un despliegue de estrategias a partir de las cuales los periodistas puedan comunicar con esta perspectiva de género y evitar precisamente que hechos lamentables sucedan. ¿Qué considera usted que falta en el periodismo en República Dominicana, por lo que ha podido observar, para que realmente pueda palparse que la guía tenga un impacto en los medios de comunicación? Bueno, a mí me cuesta mucho opinar sobre República Dominicana, sobre otros países, porque no trabajo allí, ¿no? Entonces puedo hablar en general. A mí lo que me parece muy destacable de esta guía es que primero el compromiso que cada año, cuando tenía la oportunidad de ir, ahora la pandemia no lo permite, el compromiso del periodismo en participar de los talleres, no solo en estar en las distintas charlas, sino en participar de los talleres que proponíamos después de las charlas. En general el debate, el intercambiar opiniones, el hacer preguntas, la verdad que es algo que yo no vi en ningún otro lugar de los que he estado y siempre lo destaco. Entonces me parece que ese compromiso enorme que se nota de la mayoría del periodismo dominicano
es un capital muy importante para cambiar la situación. Yo me hago preguntas que no tengo respuestas porque no conozco qué está pasando ahora en el periodismo, pero lo que sí veo que pasa en mi país, en muchos países, es que hay un periodismo que empuja, digamos, desde abajo, con todo este tipo de coberturas que facilita el acceso a los derechos de la sociedad, pero hay quienes toman decisiones en los medios que ponen trabas para que esto ocurra. Entonces a veces es muy difícil, esa lucha constante es muy cansadora, agota mucho, ¿no? Sé que están también ustedes, gran parte del periodismo, tienen su colegio de periodistas, tienen sus redes, esa es una muy buena manera de poder trabajar. En soledad, tocar estos temas es muy difícil, es muy desgastante y muchas veces es muy frustrante. Entonces el acompañarse, el pensar en conjunto, el pensar junto qué fuentes se pueden consultar, qué estrategias se pueden dar para abordar determinados temas, y también la crítica constructiva, el decir, este caso lo estamos tratando mal, esto no tiene que ir por aquí, nos estamos equivocando, es parte de ser periodista también. Entonces, lo que nos falta en general en el periodismo es parar un poco, pensar cómo estamos trabajando, que es lo que propone, por ejemplo, este nuevo taller, el tomarnos un tiempo para pensar cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo podemos revertirlo. Eso en general. Hay que potenciar el trabajo en redes, el trabajar en equipos dentro de los medios y periodistas de distintos medios, porque eso enriquece nuestras coberturas. Eso a mí me parece fundamental. Y hay que dar más noticias positivas, lo que decía al final de la otra pregunta. Contemos cómo trabajan las organizaciones que acompañan a mujeres, a niñas en situación de violencia, cómo trabajan las profesionales, los profesionales que hacen investigaciones en las universidades, en las distintas academias y que tienen que ver con la comunicación inclusiva y basada en derechos. Hablemos de historias de mujeres que se han superado a pesar de haber pasado situaciones de violencia. Eso creo que es una deuda que tenemos en el periodismo. Parece que solo la mala noticia es noticia. Y no, sobre todo en este contexto de pandemia, la gente está pidiendo mucho otro tipo de noticias. Vivimos, aunque a veces no nos demos cuenta, hace 1 año y medio en medio de la enfermedad y la muerte por la pandemia mundial. Necesitamos contar otro tipo de historias también. Sí, efectivamente, y sobre todo una pandemia que también ha incrementado la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Precisamente, y en República Dominicana hubo un caso, ahora que usted se refiere a las malas noticias o que se informen, la forma en la que debería darse una noticia de cierto tipo. Y brevemente le comento, un señor de varias estocadas con arma blanca pues asesinó a su pareja. Y otro señor, pasado un tiempo, menos de un mes aproximadamente, pues agrede también con arma blanca a su pareja. Y la señora que sobrevive, gracias a Dios, pues entonces ella dice que él le dijo, te haré lo mismo que sucedió con la señora anterior. Entonces básicamente fue una conducta repetida a raíz probablemente de cómo se informa la noticia. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo considera usted que debe cubrirse una noticia de esta naturaleza, las estrategias para periodistas dominicanos a la hora de cubrir este tipo de situaciones tan penosas? Bueno, como este tipo de noticia nos interpela y nos invita a pensar todo el tiempo nuevas maneras de comunicar. Estas 2 historias que me contás son una enorme oportunidad de aprendizaje para el periodismo. ¿Qué hacemos en periodismo? Tenemos que contestar las 5 preguntas. Eso nos enseñan y eso es lo que corresponde, ¿no? Las 5 W. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? Que tenemos que responder cuando elaboramos una noticia. Tenemos un problema cuando contestamos el cómo en las noticias sobre violencia de género y el por qué. ¿Importa cómo la mató? ¿Importa cuántas puñaladas? ¿Importa cuántos tiros de un arma de fuego? ¿Importa? Nos tenemos que preguntar. No, eso le importa a los peritos legistas, eso le importa a la investigación criminal, eso le importa a la policía. Lo que importa es que la mató,
Y ahí tenemos que contestar inmediatamente por qué la mató. No la mató porque tenía celos, porque ella usaba ropa con escote, o porque ella salía sola, o por lo que sea. La mató porque él es un violento. La culpa es de él, no es de ella. La mató porque ese señor aprendió a relacionarse de manera violenta y eligió poner una puñalada o un disparo de arma de fuego en lugar de poner una palabra y sentarse a dialogar. Tampoco la mató porque era alcohólico o consumía drogas, porque no todos los alcohólicos y personas que tienen problemas con el uso de drogas son violentos. Entonces, dejemos de justificar al violento. Tenemos que responder a la pregunta ¿cómo y por qué de otra manera? Y ahí va a venir el cambio cultural que tenemos que hacer desde el periodismo. Sí, muchas gracias, y la verdad que es un caso muy lamentable y que esperamos que deje de repetirse. Y justamente ese es el objetivo de la guía que usted para el Tribunal Constitucional redactó. Algo importante, la guía dice en una de las partes que leí, dice esta frase: la violencia y los feminicidios tienen raíces en las desigualdades. ¿Cómo traducir esto en un vocabulario en el cual las personas dominicanas que no tengan un conocimiento en género, que tal vez no tengan una especialidad en una carrera como tal, puedan interpretar una frase como esta? La violencia de género no es de generación espontánea, es decir, no es que un día un señor se levante y dice voy a matar a una mujer o voy a matar mujeres. Es una larga construcción cultural y educativa. Hay un dibujo que es de Amnistía Internacional muy interesante, que es un iceberg. Entonces el iceberg, imagínense el agua, el mar, y de la parte de abajo del iceberg, que es la que no vemos, es toda esa construcción que hace que el iceberg termine en un feminicidio. ¿Cómo hacemos? Bueno, mostrando las desigualdades que en general hay en la sociedad. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en el ámbito educativo? ¿Cómo estamos educando a las niñeces, a la adolescencia? ¿Qué tipo de contenidos se da allí en cuanto a que somos iguales, a que tenemos los mismos derechos? Porque una cosa es la igualdad, o sea, todas las personas, hombres, mujeres, diversidades, somos iguales ante la ley porque así lo dicen nuestras leyes. Pero el problema es la equidad, es decir, ¿tenemos las mismas condiciones, mujeres y varones, para acceder a ese derecho que está estipulado en la legislación? No. Entonces ese camino de la equidad, que está lleno de piedras y que está lleno de pozos y de barreras, son las que en el periodismo tenemos que mostrar. ¿Por qué no, cuando hacemos notas de deporte, por qué no buscamos fuentes femeninas para hablar de deporte? Por ejemplo, Argentina llegó a la final de la Copa de Fútbol Sudamericana con una actuación muy importante del arquero argentino, ¿no? Entonces lo que planteé en mi medio fue, los colegas de deporte dijeron vamos a hacer una nota con arqueros famosos argentinos para que opinen del arquero actual. Entonces yo les propuse, ¿por qué no hablan también con la arquera del equipo de la selección femenina de fútbol de Argentina? Para que también opine. Esa que parece muy chiquito, no es tan chiquito. Cuando empecemos a poner a las mujeres, que hay, y muchas, y las hay en Dominicana, opinando de deporte, de ciencia, de tecnología, de economía, de política, es decir, en aquellos lugares en donde generalmente no están opinando las mujeres. Es una manera de mostrar que están, y es una manera de colaborar a mostrar la desigualdad y a terminar con la desigualdad. Y al revés, ¿cuántas veces le preguntamos a los varones sobre temas de salud, sobre temas de cuidados? Es decir, ¿qué ha pasado en la pandemia? ¿Quién ha cuidado a las niñas, niños, adolescentes? ¿Quién ha hecho de ama de casa y de maestra y de profesora? ¿Quién ha cuidado a las personas mayores? En general las mujeres. ¿Por qué no le preguntamos a los varones sobre este? O sea, ¿qué rol han tenido? ¿Quién ha investigado este tema sobre el rol de los varones? ¿Qué pasa con las masculinidades? Esos temas que no están en la agenda de nuestros medios, y esas fuentes que no están adecuadamente ubicadas en nuestros medios, son las que impiden que colaboremos para terminar con la desigualdad. Miren, hay medios como
la BBC, como Financial Times, algunos medios canadienses y muchos medios ya de Europa que han firmado un compromiso que se llama 50 y 50, que se trata de un bot, un robot, que lee la cobertura del medio y dice cuántas fuentes femeninas y cuántas fuentes masculinas han tenido, para mostrar, ¿no?, de una manera dura las desigualdades en cuanto a las fuentes. Para mí tiene una trampa, porque lo que le está faltando a esa lectura que hace un robot, un bot, es en qué lugar están esas fuentes femeninas y en qué lugar están esas fuentes masculinas. Porque el desafío es que estén en lugares no tradicionales. Son algunos tips para evitar las desigualdades, porque la desigualdad es la que lleva a la violencia, es la que construye masculinidades que dicen yo soy superior, yo hago lo que quiero con una mujer, le pego y la mato. Es así de cruel y concreto, vivimos con eso todos los días en nuestras sociedades, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y sobre todo el hecho de resaltar la importancia de que la República Dominicana tenga una guía que pueda guiar a los periodistas para comunicar con perspectiva de género. Muy importante el hecho de que se ponga en práctica una constitución que es de carácter inclusiva, un órgano constitucional como es el tribunal, que es el garante de su supremacía y que también es inclusivo y que va en boga siempre en pro de la protección de los derechos fundamentales. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es un placer, para nosotros es definitivamente un placer tenerla en este espacio y año tras año contar con su participación para contribuir en la formación de periodistas dominicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es una fiesta cada año cuando sé que llega la invitación de Dominicana. Lamentablemente el año pasado y este año no podemos encontrarnos personalmente, pero bueno, igual voy a pedir la ciudadanía dominicana, ya me la merezco, creo. Es un placer, yo aprendo mucho también de ustedes y eso es lo lindo del periodismo. Un placer, muchas gracias. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Gracias por habernos acompañado en este programa dedicado a la quinta versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género. Recordándoles que este taller fue realizado para periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la provincia de Puerto Plata. Esperando que el contenido de este programa les haya servido y que pongamos en práctica la guía para informar con perspectiva de género, que nos ayudará a combatir el flagelo de los feminicidios en la República Dominicana y a visibilizar esta situación que nos arropa a todos. Nos vemos la próxima semana, cuando tendremos un programa dedicado a los procesos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Allí conversaremos con el secretario de esta alta corte, Julio José Rojas Báez, y el magistrado emérito Hermógenes Acosta de los Santos. Nos encontramos en esa próxima entrega.